Bueno, estamos aquí en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, con la participación especial de Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Klachko y ahora la columna de Federico Montero. Bueno, antes de empezar la columna quería agradecer, acá el compañero Marcelo Rodríguez nos acercó dos libros editados por Ediciones Luxemburg sobre el tema China, el libro China sin prejuicios, todo lo que siempre quiso saber y no se atrevió a preguntar, me atrevo a completar. Faltado en el título. Y el Partido Comunista de China ante sus homólogos de todo el mundo, a 100 años del Partido Comunista Chino. Bueno, gracias Marcelo, lo vamos a leer, creo que es imprescindible poder profundizar en el conocimiento sobre el gigante asiático. Quería comentar en esta columna, por un lado, la actividad en la que estuvimos participando en Bogotá, en la sede de la CELAM. Es un seminario que se organizó en ocasión de los 10 años del papado del Papa Francisco, que lleva con el título Fratelli Tutti, que es el nombre de la última encíclica del Papa Francisco. Este seminario tuvo como objetivo reunir una serie de intelectuales, referentes de movimientos sociales, referentes de movimientos políticos y también miembros de la Iglesia para construir acuerdos en la convocatoria a un diálogo social continental. El Papa Francisco viene promoviendo una articulación de distintos actores, más allá de la Iglesia católica, en relación a lo que él ha caracterizado como una crisis política y cultural, es decir, una crisis en el sentido amplio del término y la necesidad de trascender las distintas posiciones religiosas y políticas para avanzar en marcos de reconstrucción de la posibilidad de la política para regular los factores que producen esta crisis, que básicamente son el poder de las finanzas, la dinámica del individualismo, bueno, y toda la dinámica del poder del capitalismo contemporáneo, en un llamado desde la magisterio social que viene desarrollando el Papa Francisco, y con este objetivo se reunieron distintas personalidades de la región para avanzar en la construcción de estos acuerdos en relación a este diálogo social. Desde el punto de vista político y teórico, creo que la figura del Papa Francisco cumple un rol positivo en relación a esta discusión y ofrece un marco de inteligibilidad para la crisis internacional que muchas veces puede llegar a sectores que quizás no están tan permeados por otro tipo de discurso político, y ayuda también a que se constituya como una referencia desde el punto de vista político también para el público no creyente, con estas categorías de la crisis socioambiental, con sus llamados al diálogo y la articulación, con sus llamados a ponerle límites, por ejemplo, al poder de las finanzas. Entonces, desde este punto de vista, saludar estos 10 años del papado de Francisco y lo que ha significado en la disputa por el posicionamiento político de la Iglesia, saliendo de hablarle solamente a los creyentes y proponiendo un debate social respecto de cómo lidiar con la crisis económica, política, ambiental que el desarrollo del neoliberalismo ha llevado al conjunto de nuestro planeta y al conjunto de la humanidad. Así que de esta perspectiva importante que estuvimos participando en Colombia, de este seminario que les quería comentar. Qué bien. Y también tenés algo más para comentarnos. Comentar brevemente, ya que hablamos de recetas o planteos frente a la crisis que propone esta dinámica del capitalismo y sus consecuencias sobre la economía internacional y sobre los sectores populares. Comentar simplemente una pregunta que nos podemos hacer. Estamos viendo el desarrollo de una crisis bancaria. Estamos viendo en estos días, en estas horas, se está resolviendo, por ejemplo, si uno de los principales bancos de Suiza, el Credit Suisse, va a ser absorbido o no por su banco competidor, el banco UBS. Y en la discusión de lo que ha sido esta crisis financiera producida por la quiebra del banco de Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, lo que estamos viendo es cómo las finanzas permanentemente le tuercen la mano a la política. Esto comenzó. La crisis del Silicon Valley Bank comenzó porque la Reserva Norteamericana aplicó una subida de la tasa de interés para frenar la inflación. O sea, arrancamos con políticas ortodoxas, políticas monetaristas para bajar la tasa de inflación en Estados Unidos. Esto generó que este banco,
que financiaba a empresas tecnológicas incurriera en una corrida, porque mayormente todos los encajes, todos los activos del banco estaban colocados en deuda norteamericana que estaba indexada a muy baja tasa de interés. Cuando el Banco Central norteamericano aumenta la tasa de interés, resulta que esta deuda que había comprado el banco, donde estaban principalmente sus activos, se vuelve una deuda que no tiene ningún valor. Sobre la base de esa situación comienzan a salir los depósitos del banco Silicon Valley Bank. Esto genera una crisis de confianza sobre este banco y sobre varios bancos del mismo sistema que financiaban a estas empresas tecnológicas, generando una corrida. En un primer momento interviene la Reserva norteamericana, avisando que iba a garantizar los depósitos de hasta $250.000, pero esto no alcanza a satisfacer la desconfianza que empieza a permear sobre todo el sistema financiero norteamericano, y entonces ahí vemos como una vez más las finanzas quiebran el brazo de la política, porque a pesar de que las regulaciones establecidas después de la crisis del 2008 establecían que solamente iban a cubrir a los ahorristas hasta $250.000, no, ahora ya el gobierno norteamericano aseguró que va a cubrir a casi todos los ahorristas, y no solamente que va a cubrir a casi todos los ahorristas, sino que le va a garantizar a ese banco que esos bonos que tenía de la deuda del Tesoro norteamericano indexados casi sin interés, que se habían depreciado, se los va a reconocer a título nominal, es decir, prácticamente una especie de seguro de cambio frente a las tasas de interés, a pesar de que ese aumento de la tasa de interés los consumidores norteamericanos la van a seguir pagando. Entonces, hasta ahí el capítulo norteamericano de la crisis, pero la crisis cruzó el Atlántico y desembarcó en Europa, en el pleno corazón financiero de Europa, en nada más y nada menos que Suiza, el lugar donde todos quienes pretenden ocultar sus riquezas van a depositar ahí sus ganancias, porque supuestamente es una plaza confiable. Resulta que en esta plaza confiable el banco Credit Suisse venía de mal en peor, con escándalos de corrupción, con balances negativos en los 2 últimos años, y frente a la desconfianza que se estableció producto de la crisis en Estados Unidos, que contagió, como se dice en la jerga, a las bolsas europeas, terminó generando una crisis en este propio banco. ¿A partir de qué? De que su principal inversor, que era un capital árabe, no aceptó aumentar sus depósitos. ¿Pero por qué no aceptó? Porque las autoridades suizas no querían distender aún más las regulaciones. Entonces ahí otra vez la finanza le tuerce el brazo a la política. El Banco Central Suizo inyectó 50.000 millones de euros para salvarlo. Esto no alcanzó, y ahora el plan de salvataje implica que este banco pueda ser comprado por el UBS, que era su principal competidor. La Unión de Bancos Suizos. Pero para que esto sea posible, Atilio, también hay que avanzar sobre ciertas regulaciones que establecían que esto no podía realizarse. Ahora, hay una especie de carrera contrarreloj, porque si en estas horas no dan por tierra con esas regulaciones y permiten que se fusionen estos dos bancos, cuando el lunes abran las bolsas se va a desplomar también el capital de estos bancos. Con lo cual tenemos una pulseada donde permanentemente ciertas regulaciones que se habían establecido a partir de la crisis del 2008 están siendo dadas por tierra en esta pulseada que las finanzas hacen sobre la regulación de la política. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar cuál es el rol de la política frente a las finanzas. Te agrego un datito más. Este banco First Republic Bank de San Francisco se desplomó, perdió un 31% el valor de sus acciones. Es el 14 banco más importante de los Estados Unidos. Esto ocurrió ayer a la tarde y hoy a la mañana. Está en San Francisco, en California, y se teme que haya un efecto rebote sobre todo el sistema bancario norteamericano el próximo lunes. Y yo un datito que después puede retomarlo también Marcelo cuando hable de China. Ese capital saudí, al que hiciste referencia, Federico, es el 13% del Estado saudita, que aunque Estados Unidos le pidió por favor, y el banco pidió por favor, danos una mano, se decidió a no darla. Esta Arabia Saudita, que está no solo
no obedeciendo el factor petróleo, no obedeciendo el factor financiero, y está, como lo va a contar Marcelo, haciendo muy buenos acuerdos con Irán y con China. Me late de que ahora sí van a empezar a contar los desastres de la democracia saudí, ¿no? Para retomar y cerrar, decir que esta fusión que le daría, entre comillas, solución al problema del Credit Suisse implicaría 10.000 despidos y además muchos de los clientes que antes estaban en el Credit Suisse y que retiraron sus depósitos de ahí, provocando la caída, ¿a dónde fueron a parar? Al propio UBS. Claro. Entonces vemos cómo la dinámica de la crisis del capitalismo implica la creciente concentración en los que tienen más poder financiero para resolver esto, pero que esa concentración es posible porque van vulnerando permanentemente las reglas de regulación que se establecieron por la última crisis que hubo en el 2008. Entonces es más necesario que nunca que haya una capacidad reguladora sobre las finanzas con una dinámica que implique poderle torcer un poquito el brazo en esta pulseada que vienen ganando las finanzas. Y en esa perspectiva, vuelvo entonces a como comenzaba la columna, que es el llamado de distintos espacios políticos, sociales, donde el Papa Francisco también tiene un rol, para construir los consensos entre distintos espacios políticos, eclesiásticos de los estados nacionales, para regular un poquito esta dinámica de las finanzas, que implica que cada crisis que se produce sobre ellos lo pagan los más pobres y termina habiendo cada vez más descartables, como dice el Papa Francisco en su encíclica. También va a afectar la deuda externa de los países de las periferias, van a subir las tasas de interés, los bonos, y bueno, nos va a impactar de lleno, como todas las crisis capitalistas. Sí, y esto es muy interesante en el momento en que uno escucha acá a los libertarios en la Argentina hablar de que hay que hacer estallar el Banco Central o liquidarlo con una motosierra, reducir el gasto público, cuando va absolutamente en contra de lo que son las tendencias del capitalismo contemporáneo en los países centrales. Y fíjate vos, Federico, que van a acudir en ayuda de esos bancos poniendo todo el dinero que sea necesario. Ahora, esto en un contexto de guerra donde ya Europa y Estados Unidos estaban con crecientes problemas derivados de la guerra de Ucrania. Y esto agrega más, agrega echarle nafta para apagar el incendio, y eso es lo que estamos viendo en este momento con la quiebra del First Republic. Vuelvo a repetir, el banco número 14 de Estados Unidos. No era un banco chico, un banco muy importante. Bueno, sin duda vamos a seguir hablando de este tema. Muy interesante tu columna, Federico Montero.